Estamos en nuestro estudio en salud mental, enfrentándonos a las poderosas fuerzas concupiscentes, el poder de las concupiscencias. Las concupiscencias, recuerden, tienen que ver con el anhelo, el deseo ferviente que nosotros desarrollamos alrededor de situaciones que tienen que ver con nuestra naturaleza humana, biológica, y que tiene que ver con nuestro mundo, el mundo que nos rodea, el mundo cultural que nos rodea, el mundo de costumbres, de tradiciones y de intereses, de planes de orden social. Todo eso, cuando despierta en nosotros apetitos, anhelos fuertes y se salen del orden del desarrollo positivo y edificante de nuestra vida, que debe, digámoslo así, moverse detrás de los propósitos maravillosos de Dios en el perfeccionamiento de nuestra condición humana para llegar a ser hijos de Dios. Hermanos míos, eso cuando la fuerza del deseo, el interés, la motivación por algo que les decía yo a ustedes desde el punto de vista de nuestra vida natural, esas cosas no aparecen allí originalmente como cosas malas, pero el manejo que los intereses sociales, los intereses económicos, los intereses políticos, los deseos pasionales que se desbordan en nosotros, los convierten en condiciones de resistencia para el desarrollo espiritual de nuestra vida, el desarrollo válido de nuestra vida. Y claro, al hacer resistencia atrasan nuestro crecimiento y en muchas ocasiones lo bloquean totalmente al punto de quitarnos el interés por las cosas válidas, lo que tiene que ver con el perfeccionamiento de nuestra vida en nuestra condición de hijos de Dios. Entonces, esas fuerzas concupiscentes aparecen como condiciones negativas, como condiciones malas, a partir de la forma como se le permiten expresarse en los espacios de nuestra existencia, alejándonos de los propósitos especiales de Dios, de los maravillosos propósitos de Dios. Cuando nosotros leemos en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, el texto a partir del versículo 15, primera carta de Juan 2:15. Esta presentación de este tipo de fuerzas, de este tipo de disposiciones de la vida nuestra, que en Juan se presenta como, en esta carta de Juan se presentan como cosas que nosotros comenzamos a amarlas, ¿ya? Cosas que nosotros disponemos toda nuestra estructura afectiva para acercarnos a ellas como el objetivo definitivo, el objetivo final de nuestra existencia, la razón de ser de nuestra existencia. Cuando nosotros buscamos eso como el plano de realización de nuestra vida,
Entonces, estas elaboraciones que allí presenta Juan se muestran como fuerzas concupiscentes y Juan las clasifica como 3 formas de concupiscencia que serían como la forma general, como nosotros podríamos clasificarlas, ¿no? Identifica las 3 concupiscencias fundamentales o las 3 tendencias concupiscentes a fundamentales, ¿ya? Y ustedes descubren allí que hay un planteamiento en el que Juan deja ver que cuando nosotros terminamos atraídos, tocados y dispuestos afectivamente hacia ellas, entonces en nosotros lo que de Dios se puede manifestar no se puede manifestar. Y cuando nosotros terminamos amando estas cosas, no podemos amar a Dios. Y al final, el amor de Dios tampoco puede hacer gran cosa en nuestra vida. Eso sí es escandaloso. Dios nos ama. Dios nos ama entrañablemente. Y Dios todo lo que hace por nosotros es por amor. Y sin embargo, cuando yo estoy bajo el poder de las concupiscencias estas, porque afectivamente me prendí de ellas, hermanos, ese amor de Dios no puede surtir efecto en la vida mía. Al final, cuando yo no vivo las implicaciones maravillosas del amor de Dios, entonces comienzo a perder el sentido de fondo de mi vida. ¿Por qué? Porque mi vida está hecha para ser sustentada solo por las expresiones, por las manifestaciones del amor de Dios. Y vean ustedes que esto es, desde el punto de vista psicológico, una cosa muy clara, ¿no? El texto es muy claro. Dice el versículo 15 de la primera carta de Juan capítulo 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ve? Noten cómo es de categórico, ¿no? ¿Ya? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque una persona que ama al mundo es una persona en quien el amor del Padre no se manifiesta, no se puede manifestar, no se puede expresar. Dios nos ama y el problema nunca es con el amor de Dios. El problema es con nuestra correspondencia, ¿ya? Nunca Dios dejará de amarnos. Nunca Dios dejará de amarnos. Aunque estemos en el infierno, nunca Dios dejará de amarnos. Porque, hermanos míos, Dios es amor. No hay manera en que Dios no ame. El problema para mí no es el amor de Dios. El problema para mí es cómo yo me acojo al amor de Dios, cómo yo me acerco al amor de Dios. Y cuando yo rechazo el amor de Dios porque privilegio el amar algo muy distinto de lo que tiene que ver con Dios, me dedico a meterme emocional y afectivamente con cosas absolutamente distintas de aquellas que tienen que ver con Dios. Hermanos míos, entonces todo ese amor de Dios, todo ese derroche de afecto y de condiciones para logros de mi vida, hermanos, se pierde para mí, no me llega a mí porque yo hago mi vida refractaria, hago mi vida
como una vida que no permite que esas expresiones generosas del afecto de Dios me lleguen a mí. El único que puede impedir que el amor de Dios se exprese en mi vida soy yo. Soy yo, nadie más. ¿Y es por qué? Porque yo termino prendado afectivamente, amarrado emocional y afectivamente con condiciones que son opuestas a las de Dios y necesariamente me distancian de Dios. Qué escandaloso, ¿no? Eso es escandaloso. Uno decir que uno no puede vivir el amor que otro le da, cuando el amor que le dan es de buena calidad, eso es una terrible calamidad. Eso, hermanos míos, es una desgracia personal terrible, ¿ya? Que yo no pueda vivir a la sombra y en la influencia positiva que me da el amor de alguien que sinceramente me expresa su afecto y que yo me lo pierda. De hecho, eso se da en las relaciones humanas, ¿no? Eso es posible en las relaciones humanas. Cuando una persona, digamos, está tan equivocadamente dirigida, es decir, está en la percepción de las cosas de su vida, está tan desorientada que no es capaz de identificar que alguien que está a su lado es alguien que lo ama entrañablemente o la ama entrañablemente. Y que bajo ese afecto él o ella pudiera realizar cosas maravillosas porque tiene sustento, tiene espacios, tiene territorio, porque eso es lo que hace el amor. El amor sostiene, el amor genera espacios, crea los territorios en los que alguien se puede mover con libertad. Mi amor proporciona territorios para que las personas que yo ame se puedan mover con libertad porque están respaldados y está gestionado todo ese espacio para que ellos tengan oportunidad de expresar lo suyo con libertad porque tiene el cuidado, la atención y tiene la protección de mi afecto. Eso es maravilloso. Así es como crecen los niños, ¿ya? El amor de los papás a los niños les proporciona espacios, les proporciona territorios de crecimiento. El amor de los papás genera condiciones muy saludables para que los niños puedan ellos desarrollarse en medio de sus limitaciones, ¿no es cierto? Los niños tienen muchas limitaciones y el amor de los padres los cubre para que esas limitaciones no los dañen, porque ellos están en un plan de protección y están dándole espacios para que a la sombra de ese afecto den sus primeros pasos de realización personal. Qué bueno, ¿no? Qué bonito. Qué triste es cuando un niño no cuenta con ese espacio, no cuenta con esa protección y todo lo que va experimentando es el bloqueo, el rechazo, la anulación. Un territorio, es decir, una negación de territorios para crecer porque no se le da libertad de equivocarse, no se le da garantías, crece a la sombra del temor, del miedo, del pavor frente a la reacción que representan los otros que no le aman. Entonces, eso es monstruoso, eso es terrible. Bueno, el ambiente protector y de garantías para el desarrollo de nuestra vida ideal lo da el amor de Dios. Aleluya.
Dios nos ama y nos ama de esa forma de permitir que nosotros crezcamos a su sombra, de permitirle a la vida nuestra irse desarrollando en un proceso donde su misericordia, su compasión, su ternura, su consistente, digamos así, corrección oportuna, su intervención favorable, está dándonos todas las oportunidades para que nosotros alcancemos las metas del desarrollo de nuestra condición humana en el propósito que Dios tiene, en el ideal, a la sombra de su amor. Pero si yo no percibo eso, si yo estoy mirando hacia otro lado y estoy buscando refugio afectivo en el mundo y las cosas de este mundo, o en personas equivocadas y no las personas que realmente a mí me aman, hermanos, eso es triste, es lamentable y es calamitoso, porque no es justo que uno termine desgraciando su propia vida porque no es capaz de percibir el amor que lo está rodeando y esté viviendo arrinconado en territorios de desafecto porque está mirando hacia donde el amor no se está manifestando, donde no hay amor, donde las personas están atacando y agrediendo, cuando hay personas que con gusto estarían gestionando los espacios para el desarrollo y el bienestar de nuestra vida. Espero que eso vaya quedando claro. Eso es muy grave, hermanos. Eso es muy grave. Eso, hermanos, eso no se resuelve con reclamos, porque la persona que vive eso reclama todo el tiempo, ¿no? Es que a mí no me aman, yo no he tenido quien me ame. Y, hermanos míos, y el reclamo es tornándose víctima, porque vive sintiendo que todo lo que hay lo agrede, lo atropella, le impide la expresión de las cosas positivas que deberían expresarse en él o en ella. Entonces, yo quiero que ustedes, por favor, me entiendan lo grave que es eso que dice ese texto, ¿no? Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí viene la expresión del manejo psicológico del escritor de la carta de Juan, buscando identificar como los 3 territorios que con más frecuencia en nosotros despiertan fuerzas concupiscentes. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos. Hay otras versiones que dicen las concupiscencias. Yo creo que algunos de ustedes tienen esa versión donde dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos, las concupiscencias de la carne, las concupiscencias o deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Muy marcada la distinción. Todo lo que hay en el mundo, y fíjense cuáles son las fuerzas que se despiertan como deseos poderosos en nosotros por las motivaciones que genera el mundo en nosotros cuando hemos quitado la mirada de Dios. Cuando yo no estoy siendo guiado por las razones de Dios, cuando los criterios divinos no son los que mueven los impulsos de mi vida, los intereses de mi vida, entonces
comienzo yo a ver las cosas con ojos distintos de como debiera verlas. Todo lo que Dios creó, lo creó bueno y lo creó favorable para nosotros y dispuesto para nuestro bienestar. De modo que cuando, guiado por los criterios divinos, dirigido por Dios, yo observo todas las cosas que hay en el mundo en cuanto a las condiciones creadas por Dios, yo le doy un valor, las aprecio en las razones objetivas que Dios me da, es decir, las veo como Dios me dice que debo verlas. No despiertan en mí un interés distinto de aquellas razones para las cuales Dios creó esas cosas, tanto las que están afuera como las que están dentro de mí. Hace 8 días yo les hablaba de algunas cosas que tienen que ver con nuestros instintos. Y cuando en mí aparecen los instintos dentro de un ser humano que comienza a ver su propia vida, sus intereses, sus motivaciones, sus deseos, desde la perspectiva que Dios le da, desde la claridad que Dios le da, esos instintos son buenos. ¿Por qué? Porque los veo, los interpreto y los uso dentro del territorio objetivo que Dios me muestra. Por ejemplo, si yo veo una fruta y veo la fruta agradable por apariencia, pues yo me lleno del conocimiento objetivo sobre esa fruta para ver si se puede comer o no se puede comer, ¿no es cierto? Si usted ha estado alguna vez en el monte, a usted a veces le advierten eso, que se ve tan bonito, no se lo vaya a comer, porque le aseguro que la diarrea que usted tiene de aquí en adelante es pavorosa. Inmediatamente usted se coma eso, no se vaya a comer eso. Es decir, eso no es para comerse aunque usted lo vea atractivo. ¿Me comprende? Entonces yo respeto la razón de ser que tiene una cosa de la naturaleza y la uso adecuadamente. No le busco una aplicación distinta y no me expongo a sus efectos cuando yo descubro que esos efectos no son buenos, benéficos para mí. Y eso es lo que ha hecho el trabajo de la ciencia, ¿ya? La ciencia una herramienta que Dios nos da, nos permite que yo frente a la naturaleza me presente como alguien que uso lo que se sabe para sacar provecho válido de eso que se conoce. Y entonces yo sé que el cannabis es muy bueno como sustancia para frotarse en la piel, pero si yo lo fumo, entonces el humo del cannabis va a producir en mí estímulos que al final me desvía de una visión objetiva de la realidad. No estoy usando algo magnífico que Dios me da para un uso adecuado, no lo estoy usando en las razones adecuadas, en las dosificaciones válidas, en su forma de usarla, que Dios me muestra por el conocimiento que es provechoso. Así todo, hermanos míos, todo es así. Es manera como yo lo veo, como yo lo entiendo, y si lo entiendo correctamente, no me hace daño lo que yo uso correctamente. Pero cuando yo le cambio el sentido y la validez del uso a las cosas y dejo que se vuelvan fuerzas poderosas que terminan sometiéndome porque tienen el poder para lograr eso y terminan convirtiéndose
en motivaciones centrales de mi vida y terminan siendo unas fuerzas poderosas que se vuelven condiciones necesarias e imprescindibles para mí, desviándome totalmente la relación de la relación objetiva con estas cosas y convirtiéndome a mí en un esclavo de las cosas, las inclinaciones, las tendencias, las pasiones, y no como aquella persona que hace uso de todo eso en un territorio válido dentro de la claridad del conocimiento y de la ciencia que Dios a nosotros nos da. Espero que esté hablando claro, ¿ya? Porque vean, hermanos, que cuando la Biblia presenta todo eso como lo que hay en el mundo y en el espíritu del mundo, es decir, amando al mundo, amando sus motivaciones, amando sus intereses, y el mundo que se plantea aquí no es el cosmos, no es lo que es simplemente la naturaleza. El mundo es aquella forma de ver las cosas, de entenderlas, que se presentan en oposición a la forma como Dios nos enseña que debemos verlas. Eso es el mundo. Y recuerdan ustedes que en la formación, los que recibimos formación en la Iglesia Católica, a nosotros nos dijeron que los tres enemigos del hombre, los tres poderosos enemigos del hombre son el mundo, el demonio y la carne. Y todo eso son enfoques equivocados, porque son enfoques que se oponen a la claridad del conocimiento que de Dios adquirimos, la claridad de las cosas como Dios quiere que las veamos. Y todo eso que nosotros llamamos mundo, todo eso que nosotros llamamos carne, y todo eso que nosotros llamamos demonio o el diablo, todas esas fuerzas no son más que creación nuestra a través de nuestra cultura, a través de nuestros manejos sociales, a través de nuestras tendencias que desconocen a Dios, todas esas tendencias humanas que desconocen a Dios y actúan socialmente, crean todo este sistema que nosotros definimos como el sistema del mal, que se opone al desarrollo del hombre, que son enemigos del hombre, el mundo, el demonio y la carne. ¿Me están entendiendo, hermanos míos? Estoy hablando de fuerzas que resisten. Y cuando se vuelve desde esos enfoques del mundo, yo veo las cosas y veo mis sentimientos y veo mis emociones y veo mis deseos, mis instintos. Estoy viéndolos desde desde un enfoque equivocado, y me van a hacer daño. Bien, me van a hacer daño y me van a resistir en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de mi vida. ¿Ya? Todas estas concupiscencias se resisten solo, según el texto, amando a Dios o viviendo bajo el amparo de su amor. ¿Ya? Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. ¿Ya? Podríamos decir que el amor al mundo y a lo que en él hay se identifica como el apego a lo transitorio. Fíjense ustedes que de allí viene su poderoso efecto. Lo que estoy buscando con todo eso es resolver un deseo que tengo ahora, pero que no me está garantizando solución definitiva para mi vida, porque las soluciones definitivas de mi vida son las soluciones ¿qué? Eternas. ¿Me oyeron? Son soluciones eternas. Es decir, yo no puedo estar pensando que la solución de un deseo actual y resolverlo de cualquier manera es lo que me conviene. Porque a veces resolver un deseo actual, un anhelo que yo tengo ahora, puede ser la forma como yo me creo un problema mañana. Si yo tengo problemas
Coloco un ejemplo fácil de entender. Si tengo un problema con el metabolismo del azúcar, soy un diabético, y yo veo o siento el deseo fervoroso de comerme un helado, y sueño con un tarro de esos de helados, y ya me veo con una cuchara sacando helado y comiendo, sentado yo comiendo el helado. Y eso se vuelve una fuerza tan poderosa que digo, ¿y para qué vivo si no puedo comerme mi helado cuando quiero comérmelo? ¿Y qué cuido si al fin y al cabo me voy a morir mañana? Pues me muero contento. Y entonces voy y compro el helado y comienzo a comerme mi helado y satisfago mi deseo en el momento. Solo que mañana me llevan de urgencias en una ambulancia porque comienzo a hacer una cetoacidosis diabética, comienzo a hacer un coma diabético, estoy entrando en una crisis por mi problema diabético y me tienen que hospitalizar. ¿Valió la pena comerse el helado? Si usted es una persona elemental, dice, sí, valió la pena. Estuve a punto de morirme, pero ve, aquí estoy y me comí mi helado. Pues no valió la pena comerse el helado. El helado es solo un pequeño ejemplo de cosas que tienen que ver a veces con situaciones más exigentes. ¿De qué me sirve complacer mis deseos, mis impulsos, mis ganas de éxito y de triunfo, si eso mañana se convierte en una condición que me aleja de mi salvación eterna? Es la misma cosa el helado, solo que en este caso no hay forma de que una ambulancia me lleve a una clínica de urgencias porque mi perdición definitiva ya no tiene remedio. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Entonces, cuando todos esos impulsos yo no los someto al régimen de mis razones poderosas, que no son las razones inmediatas de la vida, sino que son las razones eternas por las cuales yo estoy luchando en este mundo. Y entonces yo, cuando me enfrento a todas esas fuerzas, les voy dando uso limitado o les quito los espacios si ellas van a representar un estorbo para esos intereses. Eso es lo que en la Biblia se define el amar al mundo, dejarme atraer por esas cosas y que me hacen perder de vista el sentido eterno de mi vida. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Yo puedo hacer un negocio extraordinario, pero yo debo pensar, si yo me meto a eso, en esa forma de negociar, ¿en dónde voy a terminar yo mañana? Si eso me va metiendo en un campo de cosas en las que moralmente se va perdiendo el orden, se va perdiendo los principios, los valores. Entonces yo digo, pues si yo sé que para allá va eso, yo debo evitar caer en un asunto de esos. Entonces, el ver las cosas en su sentido temporal exclusivamente, en lo que representa para nosotros aquí, sin que veamos las implicaciones que eso tiene para el sentido eterno de nuestra vida, es lo que convierte mi acción cumplidora de deseos en un territorio totalmente equivocado y se vuelve fuerza concupiscente. Por eso dice el texto del versículo 15, del versículo 17, el mundo pasa y sus deseos. Todo eso es para acá. Pero el que hace la voluntad de Dios, fíjese que este es el otro sentido de la vida, hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre.
Y vean ustedes esos tres elementos que se convierten en los impulsos concupiscentes del mundo. Los deseos ¿de qué? De la carne, ¿no? Deseos de la carne. ¿Qué más? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y cuando analizamos cada uno de ellos, descubrimos que son sectores concupiscentes poderosos a los que nosotros debemos ponerles límites. Los deseos de la carne, en otras versiones, los identifica como la codicia de la carne, como las pasiones carnales. Es el juego de pasiones e instintos del elemento animal dentro de nosotros. A eso se refiere a los deseos de la carne, ¿ya? Esos instintos animales en nosotros, al expresarse en la forma de concupiscencia, niegan todo aquello que nosotros valoramos conforme a la voluntad de Dios. Es decir, cuando se vuelven fuerzas concupiscentes, nos sacan de la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando usted inteligentemente, por las habilidades que le da el instinto de conservación, usted vive analizando, por ejemplo, en esta época, eso de movernos en la ciudad, lo tenemos que hacer con instinto de conservación. Nosotros tenemos que saber cuándo cruzamos una calle, por dónde cruzamos una calle. Nosotros tenemos que saber cuando vamos caminando, con alguna frecuencia, darnos cuenta quiénes van a nuestro lado, quién viene de frente. Eso tiene que ver con nuestra habilidad de conservación, ¿ya? Tiene que ver con el cuidado que nosotros tenemos de nosotros mismos. Cuando yo estoy cruzando una avenida, yo tengo que mirar qué viene y qué tan lejos viene un carro, una moto, y saber si me queda el tiempo suficiente para hacer el tránsito. ¿Por qué? Porque yo me cuido. Eso es instintivo. Eso es instintivo. Y usarlo de esa manera es muy válido. Pero cuando yo estoy como agobiado por el delirio, un delirio de condiciones negativas, y siento que otros me quieren hacer daño porque estoy percibiendo eso todo el tiempo, porque tengo que estar a la expectativa, porque me parece que me están acechando, me parece que están buscando la forma de agredirme, y eso se convierte en una obsesión en mí, ¿ya? Y puede ser debido a experiencias que haya tenido, porque he podido tener experiencias en las que me llené de temores, pero eso manifestado de una manera normal cuando estoy en medio de personas que son absolutamente confiables. Hermanos míos, eso es anormal. Eso es anormal. Ese instinto se anormalizó, se convirtió en una fuerza negativa, ¿verdad? En una fuerza dañina. Hace 8 días les hablaba del instinto sexual, ¿verdad? De los deseos de orden sexual. Hay territorios morales válidos para la expresión de los deseos. Territorios que siempre, oigan bien, cuando se habla del deseo sexual, siempre están expresándose en condiciones en que la dignidad de la otra persona está garantizada, o de las otras personas está garantizada. ¿Me están entendiendo, hermanos míos?
yo no tengo el derecho de mirar con deseo a alguien en un territorio en donde esa expresión de mi deseo no tiene digamos, en el acuerdo social, no tiene ninguna validez, no tiene ningún espacio de derecho, no tiene ningún acuerdo, no tiene ninguna vinculación. Espero que me explique y quiero que entienda. A veces no se puede evitar porque se vuelve una fuerza terrible que me domina, ese impulso de tipo sexual donde pierdo el control y pierdo la visión de los espacios respetables de honra, de dignificación, de los acuerdos a los que hemos llegado socialmente, en los que todo el mundo debe estar tranquilo viviendo en el vínculo con los demás de manera válida. Pero si yo tengo que estar temiendo que la cercanía de alguien me va a hacer daño, porque es una persona que no tiene control sobre sus impulsos. Entonces, entiéndame, estamos hablando de concupiscencias y de condiciones muy dañinas, ¿ya? Y por favor, fíjese que todas esas expresiones están indicando que la interpretación que se está haciendo del deseo, la interpretación que se está haciendo del impulso que es instintivo, es una interpretación equivocada y es un espacio equivocado al que se le está dando territorio que me va a hacer daño y con eso yo voy a hacer daño. Si usted va entendiendo eso, los deseos de la carne así vistos son pavorosos, son destructivos, son dañinos, ¿ya? Es esa fuerza que trata de expresarse negando las razones superiores de la vida humana. Lo que dice Efesios 2, ¿no? Efesios capítulo 2, miren lo que dice el texto de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 2. Dice el versículo 1 para dar contexto. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Interesante, ¿no? Muertos en los delitos y pecados, es decir, sentenciados a muerte, condenados por delincuentes y pecadores. Ya estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, oigan esto, siguiendo la corriente de este mundo. Vean ese enfoque del mundo, no es el enfoque que da la claridad de Dios, ¿ya? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Se está refiriendo a todo ese poder del mal que controla al mundo entero. Y ese poder del mal, dice el príncipe de la potestad del aire, se refiere a Satanás, y Satanás, expresado de ese territorio, es una serie de patrones, de fuerzas, de inclinaciones, de intereses, de propósitos que determinan que el uso de mis impulsos yo los pueda expresar de una manera que no es lo natural, que no es lo válido, pero que el mundo me da esa libertad, el mundo me da como esa anuencia, me dice, sí, usted lo puede hacer y es correcto que lo haga, tiene derecho a eso, y eso tiene que ver con formas o corrientes de pensamiento, y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vivimos en otro tiempo nosotros, en los deseos de nuestra carne, es decir, bajo el poder de los deseos carnales, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos ligados a la carne. Entiendan, la voluntad de la carne y de los pensamientos, se está refiriendo pensamientos ligados a la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás, es decir, personas que estaban, digámoslo así, expuestas a una sentencia como delincuentes, a una sentencia como criminales, como personas malas, por el uso inadecuado de sus impulsos. ¿Ya? Vivíamos bajo el poder de los deseos de la carne y de los pensamientos carnales. Eso, hermanos míos, es interesante entendiendo cómo se está manejando el mundo hoy, ¿no? En el mundo de hoy hay muchas cosas que se están diciendo y les voy a dedicar tiempo para hablarle de esos deseos de la carne, cómo se subliman, cómo se les da una importancia suprema, y aquellos que someten esos deseos y los ponen en cintura y a funcionar en territorios válidos, a esos los tratan como personas que están actuando en condiciones anormales, en condiciones indebidas, porque ellos someten al control de valores superiores las fuerzas carnales que se quieren expresar como condiciones de perturbación definitiva de sus vidas. Entiendan, hermanos míos, que ese es el mundo en el que estamos, ¿ya? Cuando a usted le dicen, es que un niño tiene derecho a expresar o tiene libertad para decidir si se acerca sexualmente a una persona adulta. Y si el niño expresa el deseo, en las leyes de muchos países eso se está colocando como algo respetable y que nadie puede oponérsele, ni siquiera sus padres. Hermanos míos, cuando se sublima el deseo, cuando se dice de un pederasta que él tiene derecho a hacer así, y tratan en muchos países del mundo a abrir leyes para que este tipo de personas pueda acceder carnalmente a los niños bajo el amparo de la ley, y se promueven leyes en ese sentido. Eso es lo que dice el texto, ¿no? El hecho de movernos bajo el amparo del mundo, en donde los deseos de la carne se tratan como cosas dignas de respeto, como cosas que hay que darles libre expresión y que nadie debe tratar de someter a otro a un régimen de normas donde sus deseos no se puedan expresar. Eso es pavoroso del mundo, y hacia allá va corriendo esto cada vez más en esta época actual. Y la tendencia nuestra es ir aceptando todo eso. Yo les voy a ir mostrando cómo nosotros vamos abriendo puertas a todo eso. Cierto tipo de gustos, cierto tipo, digámoslo así, de entretenimientos que nosotros asumimos, los asumimos aceptando todo eso. El tipo de películas que nosotros vemos, ¿ya? El tipo de acercamiento a través de las telenovelas, el tipo de cosas que nosotros buscamos en las redes sociales a las que nos vinculamos, a veces es como ir abriendo puertas para todas esas cosas. Por ejemplo, el gran poder seductor que tiene la pornografía. Y saben ustedes que lo más escandaloso es que la pornografía, que debiera ser una cosa exclusivamente masculina, vamos encontrando que las mujeres ya comienzan a sumarse al espíritu pornográfico, y el espíritu pornográfico es una condición pasional terrible que le quita la paz a las personas que quedan bajo su dominio. De modo que entiendan que ese desboque, esa forma, digamos, esa forma anormal de permitir el desahogo de pasiones, es propio del mundo, y el mundo las normaliza, y el mundo las acepta como
lo correcto. Pues nosotros sabemos que esos deseos de la carne, expresados según el mundo, nos hacen daño. Y nosotros siempre frente a los deseos que tienen que ver con las fuerzas instintivas nuestras, con el poderío de impulsos nuestros, nosotros nos movemos bajo el régimen de la interpretación que Dios nos da y sometemos esos impulsos al manejo de la vida nuestra según la voluntad de Dios. Y esa es la disciplina cristiana. Cuando yo me pierdo de eso, cuando yo no hago eso seriamente, puedo estar en la iglesia, pero estoy viviendo bajo esos impulsos. Hay mucha gente que está en la iglesia y se siente bien en la iglesia y conoce cosas de la iglesia y hasta puede aceptar liderazgos en la iglesia, pero todos sus movimientos están regidos por las fuerzas de sus pasiones, de sus impulsos, de sus instintos, ¿ya? Y uno los ve allí sometidos a esas fuerzas, a esos intereses, a esas motivaciones. Y hermanos míos, qué difícil es que una persona de esas en algún momento llegue a ver lo de Dios con la seriedad que lo obligue a hacer un replanteamiento total con disciplina, trabajo serio y dedicación a romper con un patrón de vida que no es la voluntad, que no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Ha quedado clara la idea? Los deseos de la carne están en el orden del día. Todos los días vamos a ir analizando estas cosas con más detalle. ¿Por qué? Porque es que yo veo que el mundo nos convence fácil. El mundo nos convence fácil, ¿ya? Cuando yo no hago nada frente a una escena de una película en donde lo que me está mostrando es el manejo de una fuerza pasional de una manera equivocada, que cristianamente no tiene presentación, y yo me quedo allí pasivamente viendo eso o aceptando eso, hay un problema en mí, porque es que el pecado no es solo los que lo hacen. Según Pablo en Romanos, en el capítulo 1, no es solo los que lo hacen, sino que también es para los que se complacen con los que lo hacen. ¿Ya? Es verlo, es participar de una forma en que mi presencia se complazca con lo que estoy viendo, con lo que se está haciendo. Y eso tiene que ver con mis impulsos carnales. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ir trabajando de manera seria todas estas cosas y a ir creando como las condiciones por las cuales nosotros podamos vencer al mundo en cuanto a nuestras fuerzas carnales, al poder de las fuerzas carnales que tratan de desbordarse en nosotros. Dejémoslo allí y piensen cuántas cosas desde el punto de vista de los instintos nuestros en el campo de nuestros deseos, de pasiones, se están desbordando en nosotros, impidiendo que nuestra vida se ubique con cordura en los propósitos de Dios. Hay gente que yo los veo que toman fuerza en la vida cristiana, se van ubicando, pero llegan épocas motivados por, claro, el elemento tentador del mundo. Llegan épocas en que las personas están fuertemente tocadas por la fuerza de esos deseos. Deseos que, por ejemplo, tienen que ver con unas necesidades que yo las veo como necesidad, pero es porque culturalmente tomaron fuerza en mí. Por ejemplo, hay gente que se desvive por bailar. Y yo los he visto en la iglesia muy bien ubicados, pero llegan épocas
en que yo no sé qué gusanillo les entra al cuerpo y comienzan a buscar otra vez el meterse a eso, asistir a ciertos lugares, a, a, a meterse en la práctica de este tipo de diversión. Y entonces me dicen a mí, pastor, es que eso no tiene nada de malo, eso es como ejercicio que uno hace. Entonces yo digo, ¿cuál es la motivación? ¿La motivación es el ejercicio o la motivación es el impulso carnal que lo lleva a tomar posturas alrededor de un tipo de diversión que permite que en mí se desborden cosas, a veces en el acercamiento físico que determina la práctica, o en muchas ocasiones en el tipo de desborde emocional por razones que no tienen que ver con la dignificación de mi vida, o no tienen que ver con el respeto a mi cuerpo, o no tienen que ver con la honra a Dios. Yo quiero irles mostrando cosas, ¿no? Mostrando cosas. Si usted me dice que a usted le queda difícil oír una canción y difícil no ponerse a bailar con la escoba de la casa, pues porque es de pronto con lo único que puede bailar en un momento dado. Entonces quiere decir que usted tiene que comenzar a visualizar las cosas de otra manera y plantearse el ejercicio desde otro enfoque, o plantearse el impulso suyo, el deseo suyo, como una cosa que usted debe reinterpretar. Porque hay una interpretación que hace que a usted le parezca que eso es imprescindible, es fundamental para la vida suya, es decisivo. Y lo digo del baile porque eso es algo que culturalmente nosotros se da, pero hay otras cosas también que no son tan culturalmente practicadas, pero donde la gente se mete fácil en cosas en las que termina absorbida por sus deseos, por sus impulsos, hasta que pierde aún las ganas de vivir como Dios manda, porque sus impulsos se vuelven más fuertes, se vuelven más poderosos y decisivos para su vida. Espero que esto haya quedado claro. Pónganse de pie, hermanos míos. Los deseos de la carne. ¿Cuántos de esos deseos actualmente tienen validez social y que desde el punto de vista espiritual son un estorbo? ¿Cuántos de esos deseos? ¿Cuántas de esas motivaciones de corte instintivo, ese afán de estar en el desborde emocional, en el desborde de la adrenalina? Hay gente que es así. Hay gente enviciada a estar bajo la presión de grandes dosis de adrenalina en su cuerpo, porque eso lo hace sentir como la persona, digámoslo así, un momento de placer incomparable, de satisfacción incomparable, a veces con el riesgo de su propia vida, ¿no? Deportes peligrosos porque son deportes donde la adrenalina fluye en abundancia sin el cuidado y el respeto que debe hacerse por la vida. Y esas motivaciones, esos intereses, eso de estar viendo cosas que lo pongan en tensión, por ejemplo, ese tipo de películas que ponen a las personas todo el tiempo tensa a lo largo de las películas. La gente cree que eso es lo más normal, culturalmente es normal. Eso no es normal. Esos son deseos pasionales.
Esos son concupiscencias. Que usted después de una película de esas queda, porque pues quemó todas sus energías solo mirando y tensionado y sus músculos crispados, porque es lo que le gusta, lo que le encanta. Las personas que les gusta quedarse hasta medianoche mirando esas películas de terror y les encanta que eso sea una cosa que los mantenga en tensión continua y dicen eso es normal. Eso no es normal. Cristianamente no es normal. Una persona adicta a esas cosas termina siendo una persona que nunca va a querer buscar los espacios de tranquilidad, de paz, de reposo, de armonía interior, porque necesita estar todo el tiempo expresando esa fuerza desbordada de sus pasiones. ¿Me van entendiendo, hermanos míos? Estoy solo colocando algunos ejemplos, pero entiendan que ese es el poder de la carne, ¿no? Deseos de la carne que son según el mundo y no según Dios. ¿Sí queda claro? Oremos que Dios nos ayude, que Dios nos dé claridad y nos dé herramientas para ir construyendo todo esto. Padre eterno, gracias por esto que nos dices, con esto que nos despiertas en nosotros, por estas motivaciones que generas en nosotros, Señor, por esta visión de la vida en la cual estás despertando un interés especial para que nosotros corrijamos patrones sociales, costumbres, patrones culturales distorsionados, deseos y anhelos que tenemos de cosas que no corresponden a tu propósito. Ayúdanos a corregir todo esto, a perfeccionarlo, Señor. Ayúdanos a superar este tipo de impulsos, este tipo de deseos y colocarlos en cintura, Señor. Ayúdanos Señor, a ubicar todo nuestro ser en esos lugares en donde tú esperas que nosotros estemos en la paz y en la tranquilidad, en la armonía y en la búsqueda seria y sensata de tus propósitos espirituales. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén. Hermanos míos, uno es, además de loco, uno es tonto. Uno es tonto. Una de las cosas por las cuales ciertas cosas que me gustaba mirar, busco no verlas. Y si las veo, no las veo por mucho tiempo, porque yo no puedo evitar verlas desapasionadamente. Entonces no me expongo. Si me voy a poner a desbordar pasión por una majadería que no tiene que ver con el bienestar de mi vida, con mi ubicación objetiva frente a la, pues no lo hago, no me expongo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Y que Dios me guarde. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? ¿Por qué usted se va a ganar un infarto cardíaco por una bobada? Por una cosa que no lo realiza. ¿Por qué usted se va a ganar una hipertensión arterial? O de pronto un derrame cerebral que le deje la cara torcida por una cosa que no tiene valor de fondo existencial y que no tiene que ver con su vida eterna. Que Dios nos ayude a pensar con sensatez. Dios les bendiga. Salúdense, hermanos.